Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a una emisión más de Tan Claro como el Agua, un conversatorio auspiciado por el Museo Gota de Agua que marca el inicio de actividades de este proyecto de divulgación de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. La idea de estos conversatorios, como ustedes ya saben, algunos de los que han estado aquí, es conversar con expertos de primera línea, que afortunadamente en nuestra universidad tenemos una buena cantidad. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy nos acompaña Alejandro Federico Alba Martínez de la UAM Iztapalapa. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué son? Noches a todos. Sí, Feliz de octubre. Feliz octubre a exactamente, todos. inicio de octubre. Bueno, le vamos a pedir a Alejandro, como le pedimos a todos los compañeros que nos acompañen, que nos acompañan, que abramos esta conversación conociendo un poco el perfil profesional, el perfil de desarrollo que tuviste, Alejandro, y que te ha hecho llegar a ser lo que hoy eres, un especialista en materia de agua desde uno de sus escenarios, ¿no? En estos conversatorios, como a lo mejor ya sabes, se abordan diferentes aspectos del agua. El agua tiene múltiples oportunidades de acercarse, ¿no? Entonces, desde la fisicoquímica hasta la sociología y la política, aquí hemos tenido expertos que nos hablen de esto. Y a todos les pedimos que nos cuenten, que le cuenten a la audiencia cómo ha sido este desarrollo que los ha llevado hasta ahora. ¿Por qué? Porque frecuentemente tenemos estudiantes, tenemos una buena proporción de estudiantes, y es importante que sepan cómo los investigadores ya consolidados, como tú, han gestado su trayectoria, cómo han sido las decisiones que han tomado para llegar hasta donde están. Entonces, empezamos con eso, Alejandro, platícanos cómo fue tu trayectoria profesional. Uy, trayectoria profesional, pues, pues prácticamente es decir, desde la infancia, ¿no? ¿Cómo fue todo el proceso? Es que sí fue algo muy diferente. O sea, eh, uno de los puntos importantes fue cuando me empezaron mis primeras clases de natación. A mí me entrenó Felipe Tibia Muñoz, o sea, empecé con No un me ganador. digas. O sea, aquí yo vivo en la Portales, estábamos muy cerca de lo que antes de donde vivía, que era por Vertis, y ahí tenía su acuática, Felipe Tibia Muñoz. Entonces él me enseñó a Déjame nadar. hacer un paréntesis. Quien no sepa quién es el Tibio Muñoz, Uh-huh. medalla de oro en natación de pecho en las Olimpiadas de México 68. Exactamente. Yo no Cierro sabía el quién era en paréntesis, aquel entonces eso, pero cierro el paréntesis deportivo. Ese era el Tibio Muñoz. pero su sistema era muy chistoso porque lo primero que hicieron fue agarrarme. Yo tenía en aquel entonces como unos 5 años, y entonces agarraron y me aventaron al agua. ¡Wow, vámonos! Así tal cual. A ver, si flota, es bueno. Si no flota, entonces, pues yo creo que sí floté. Sí. Y eso fue un choque muy fuerte. Para mí, el entrar al agua así de esa forma fue muy. Y ahí, obviamente, pues todo un proceso que viene atrás de toda una línea de escenarios que te llevan a diferentes puntos. Algo muy interesante fue cuando me llevaron a Xochimilco y, y me acuerdo bien que yo me puse en cuclillas y había lo que ahora yo conozco, que es una pantle. Fuimos a comer carnitas y estar en las trajineras, y en esa pantle, en ese pequeño canal, estaba repleto, pero repleto, eh, en ese momento de renacuajos. Fue una impresión también fenomenal. Yo dije, wow, o sea, esto está increíble. En todo lo que me estaban gritando y todo, oye, que no sé qué, no, yo estaba viendo los renacuajos. Entonces sí fue algo muy impactante en aquel entonces, ¿no? Y el hecho de estar en las trajineras agarrando lirios y que quita la mano de ahí, también ese es el típico, no agarres eso, y tú estás viendo los caracolitos y disfrutabas eso.
Te tocó una Entonces, muy buena visión de Xochimilco, porque hoy está lleno de botellas y de papeles y de ese bolsas es de otro cantar. plástico, ¿no? Sí. Terrible. Pero sigue, Y, sigue y, contándonos. y paralelo a eso fue que no sé si se querían deshacer de mí mis papás, pero, bueno, no es cierto, o sea, a mí me mandaban mucho de campamento. Entonces me dejaban olvidado ahí 2, 3 semanas y entonces yo me iba a Morelos, precisamente a Tepoztlán, y entonces allá estaba el río. Entonces yo vi todo el deterioro del río porque varios años me mandaban ahí. Entonces tú veías el deterioro, entonces todo el tiempo, entonces estamos hablando de que yo tenía 9 años, entonces tú viste todo el tiempo de estar viendo con el río, te dejaban todo el tiempo ahí, yo me iba todo el tiempo a esos ríos. Entonces sí es una condición muy interesante. Ya en la secundaria se frenó mucho el proceso, sí se quedó muy tajante, no hubo tanta cuestión acuática. Después fue cuando en la preparatoria, ese proceso, tuve un excelente profesor de preparatoria en una preparatoria que ya no existe, aquí sobre División del Norte, ahora es un centro de coches, era el Instituto Universitario de México, y Sergio Vega fue uno de mis principales formadores, porque él en la preparatoria me dio una cátedra, él estaba en su maestría, y nos llevó, tuvimos 17 prácticas de campo en Mira nada más, preparatoria, en la 17 preparatoria. prácticas de campo. Entonces nos llevó al mar, nos llevó a, precisamente una de los primeros estudios fue algunas cosas que hicimos dentro del mar, nos llevó a varias lagunas, nos llevó a diferentes escenarios, a todos lados íbamos a los zoológicos, entonces fue una formación muy intensa. Y eso combinó cuando yo entré a remar, gracias a todos mis amigos de la secundaria y gracias a todos ellos, que empecé a remar en la pista de remo y canotaje Virgilio Vive. Estamos hablando como por el 88. Y entonces, en todos esos periodos, combinando lo que aprendí en la preparatoria con lo que estaba ya en la pista de remo y canotaje, pues fue una amalgama que ahora ya no se usan, pero, pero fue muy intenso. Entonces, todo lo que yo estaba viviendo, pues lo puse en práctica. Y entonces me tocó una etapa en la pista de remo y canotaje que estaba invadida de plantas acuáticas sumergidas. Mira, Y yo lo veía. ¿Dónde? no, me impresiona, me impresionan dos cosas. Una, que el canotaje no es para aficionados, ¿no? Es de alto rendimiento. Entonces eras Al, deportista de alto rendimiento, casi, casi. Duré ahí alrededor de, ¿qué te gusta? 13 a 14 años de mi vida estuve ahí Fíjate metido. nada más, qué barbaridad. Y ahí estuve durante 8 años en la selección nacional. Mira nada más, creo que vamos a hablar de tu carrera deportiva en lugar de hablar de los humedales. No, te faltan muchos detalles porque independientemente aprendí yo ahí de cómo estaba eso. Entonces, ahí hay una condición muy importante de qué fue lo que pasó, porque como estaba todo lleno de plantas acuáticas y el deporte no se lleva con esas plantas, pero cuando uno se volteaba estaba lleno, entonces mi bote estaba lleno de precisamente ajolotes, acosiles, charales, te volteabas y yo feliz porque veía todo eso, mientras que mis amigos, no, ya no quiero remar aquí, vámonos. Entonces, era muy intenso. Ajá. Pero paralelo, combinó porque cuando pasó, estábamos ya también en lo que pasó de la guerra de Kuwait, por ahí, en los 90, y entonces empecé a hacer mi servicio militar. Entonces, cuando pasó eso, yo lo hice en la Marina, pero porque yo lo pedí, porque me decían, es que ya toca ir a hacer el servicio militar. Y todo el mundo, no me meto, no me meto. Entonces yo le decía, a ver, ¿tú hiciste el servicio militar? No. ¿Tú hiciste el servicio militar? No. ¿Y por qué hablas mal? ¿Tú hiciste? Sí. ¿Te gustó? Sí. Entonces yo me meto. Entonces hice mi servicio militar. Y entonces me metieron en la Marina y en la Marina coincidió con este periodo. Y entonces hicieron brigadas especiales y de esas brigadas especiales me metí a buzo paracaidista. No me digas. Entonces, en el buceo paracaidismo estuve muy metido y entrenando y recorriendo muchos lugares para aprender a bucear y pues todo el tiempo de agua. Y una cosa fundamental también fue cuando
en mi primer salto en paracaídas, que fue, así estás todo el tiempo, ay, o sea, no tienes idea lo que es saltar en paracaídas, es lo más impresionante que te puede ocurrir. Pero un día antes estás así como que muy nervioso, no sabes qué va a pasar, oh, terrible, o sea, no sé, o sea, no me voy a caer, ya había hecho como mi testamento, a ver a qué le dejo algo, ¿no? Que tenía. Y entonces, ya te suben, vas en el avioncito, o sea, en una avioneta, te llevan, o sea, estás con los militares, te enseñan todo el tiempo a que cómo te vas a morir. Te enseñan, pero también te enseñan cómo no te debes de morir. Y entonces sube la avioneta, estamos en Tequesquitengo, sube. Y entonces ya te colocas y te abren la ventanita y se escucha el viento así. Y tú te quedas, oh, entonces te dicen, órale, ponte en posición, te pones, no lo estás pensando porque el entrenamiento militar es en automático, no te da tiempo de pensar nada, y en ese momento te liberas. Y ya que te liberas, wow, o sea, fue una sensación impresionante. O sea, yo traía un casco, tengo que checar mi copa, y se me cae el casco, ya no veo nada, se abre el paracaídas, me acomodo el casco, y lo primero que veo, el lago de Tequesquitengo. Fue una impresión, o sea, ves azul arriba y la parte, no tan azul, pero sí ves el lago de Tequesquitengo. Fue un impacto, yo creo que por eso me gusta mucho el Google Earth. Entonces, impresionante, o sea, yo me quedé, dije, wow, me acuerdo que teníamos que hacer un círculo para bajar, llegué mal, me estrellé contra un huizache, me llené de espinas por todos lados por estar baboseando. O sea, porque sí me dijo el capitán, ¿qué estás haciendo? Estaba baboseando viendo o sea, porque estás solo, no es el tándem, o sea, estás solo, tú controlas el paracaídas y demás. Entonces, fue una impresión muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eso marcó mucho la existencia de qué quería yo hacer. Eh, a, el canotaje, cuando estuve, vi cómo se fue deteriorando la calidad del agua de la pista, de un ambiente que nosotros conocemos normalmente como ligotrófico, se transformó en eutrófico, pero en la formación, cuando ya entré yo a la universidad, que fue a la UAM Xochimilco, con el sistema modular, pues te abre todo el panorama. O sea, en ese periodo fue. Y, y me tocaron excelentes profesores, me encantó el sistema modular, y muchos de ellos, de todos, me acuerdo, había uno que le decíamos Tronors, el profesor Connors, me enseñó muy bien eso, ¿no? De cómo entablar y todo. Pero había un profesor muy particular que fue el que me dirigió mi servicio social, que me llevó a Morelos, y en Morelos fue mis primeras experiencias con granjas acuícolas. Y esas granjas acuícolas, en el jicarero, aprendí cómo las plantas limpiaban el agua, cómo se mantenía el agua limpia, lo relacioné con lo que estaba pasando, y a partir de eso iba como que cristalizándose cosas. Y Pero antes que eso en la preparatoria ya tuviste que tener una definición de que hacia dónde ibas, ¿no? sí, prácticamente fue la Ahí línea ya de sabías que ibas biológicas. para la biología y para las cuestiones acuáticas. Curiosamente, el profesor que nos dio clases nos formó también que 5 de los estudiantes que estuvimos con él son investigadores. 5 son investigadores. Y uno está a cargo ahorita de la parte de Morelia, de biología, creo, no estoy seguro. En la Fíjate. UNAM. ¿Y Y cómo todos entra el son, buceo? ¿Cómo entra el buceo en tu vida? el buceo entró en el servicio militar. Yo Ah, estuve en entrenamiento de buceo militar en el servicio militar. O sea, en el servicio militar hicieron brigadas especiales, porque estaba lo de Kuwait, seguramente los querían mandar. Entonces entré al buceo, y ahí el buceo, pues, prácticamente nos llevaron a muchos sitios a bucear. fíjate. Te Entonces, pregunto porque en la UAM Iztapalapa, en la carrera de hidrobiología, uh-huh. hace algunos años, se tenía un convenio con la alberca olímpica para que los muchachos fueran a bucear. Sí, Y era, creo que, no estoy plenamente seguro, pero creo que era una actividad con créditos, ¿no? O sí, sea, definitivamente tiene que ser con tenías que, eso, ¿eh? la tenías que solventar, ¿no? Sí. No, ahí también, ahí empezamos nosotros también. Muy bien, entonces tus maestros de Xochimilco,
fueron los Uno en que particular fue Filiberto Vega. Filiberto Vega. Él fue el maestro Filiberto Vega. Obviamente todos, Virginia Graue. Virginia Graue fue increíble. Ella me enseñó muchísimo. Ella fue mi profesora entrando a biología. Estuve casi todo el tiempo con ella. Ella fue la que puso el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuernavaca. Todo el tiempo me la pasaba con ella, estábamos ahí investigando, trabajando. Ella necesitaba alguna muestra, yo iba por ella. Entonces, yo me iba en el kayak, me metí a los canales y sacaba una muestra para ella y cosas así. Siempre hacemos cosas En el centro que tiene la UAM Xochimilco sí. Es de todos, es de la UAM. Uh-huh. Sí, sí, pero Y digamos, ¿cómo se llama el centro, senador? Centro CIVAC, Centro de CIVAC. Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuernavaca. Entonces Sí, siempre estábamos en comunicación porque estaba la pista, estaba el centro y entonces siempre estábamos en comunicación. Entonces, aclaro que fui 3 veces campeón del maratón de Xochimilco, en canotaje. del maratón de canotaje. El maratón de canotaje en Xochimilco. Qué barbaridad. Ahora sí Estábamos ya me estás metidos ahí. haciendo sentir envidia de la mala. ¿Por qué? Oye, pero para quienes nos estén oyendo y que no conozcan el CIVAC, vale la pena que lo visiten, ¿no? Completamente es increíble el lugar, es padrísimo. O sea, cualquier estudiante de biología de la UAM o no de la UAM que nos esté oyendo, valdría la pena que visitara el CIVAC, ¿no? Antes se hacían, ahorita, antes de pandemia, había visitas también de preparatoria, secundaria, siempre hubo esa vinculación. Sí, es un centro muy, muy importante que tiene que ver con la preservación del ajolote y demás, Sí, ¿no? Hasta igual donde tendría que hacerse con el centro acuícola ahí en la UAM Iztapalapa, porque también está de lujo ese sitio también. la planta de acuacultura, Planta dices. piloto, sí, la planta con la acuacultura. Sí. Bueno, y después acabas en la carrera de biología. ¿Y qué Sí, pasa contigo? ahí es cuando decidí exactamente estaba leyendo el periódico, de repente volteo y vi un anuncio que decía, se necesita, bueno, hay una maestría que se llama maestría en biología, maestría en ciencias, biología de sistemas y recursos acuáticos. Entonces yo ya estaba muy perfilado ahí. Y entonces dije, de aquí soy. Entonces ¿En dónde, mandé en dónde era esa maestría? en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Ajá. Entonces, ¿cuándo es no sé, que faltaba, no sé, una semana para ir? Me metí, llegué, me acuerdo muy bien que otro doctor, una eminencia, el doctor Fernando Álvarez, fue el que me entrevistó. Y es que necesitas para esto yo tenía que entregar un proyecto. Entonces, yo lo que entregué, uno de mis también gurús, el profesor Alfonso Esquivel, de la UAM Xochimilco, es otro de mis gurús. Marta Rodríguez también, es súper gurú también, de los que me han estado todo el tiempo guiando son profesores de la UAM Xochimilco, ¿no? Guadalupe Figueroa, impresionante. Entonces todos ellos me fueron llevando de la mano, aunque en la UAM Xochimilco no existía hidrobiología, yo siempre quise ser hidrobiólogo, pero fui biólogo transformado hidrobiólogo a la fuerza. Entonces, ahí me forjaron y entonces me metí a la maestría con un proyecto que yo hice de un trabajo modular. Lo presenté y les gustó mucho, entonces me metieron directamente a la maestría. Mira, Y ahí cursé muy bien también, tuve muy buenos profesores también en la maestría. Muchos clásicos de profesores que estaban, ahorita ya no están. El Jorge Jarrero, que es el esposo de Pilar Negrete, también de la UAM Xochimilco. Estuve Armando Ortega, así muchos profesores también de taxonomía, Adrián, o sea, hay muchos de ellos. Otro que tenemos es Víctor Olvera, que tiene una empresa de agua. Entonces, me fueron forjando en esa línea y también tuve muchas salidas de campo. Y paralelo a eso, siempre estuve vinculado a que tenía que solucionar, porque la pista de canotaje se llenó de cianobacterias, algo que nosotros tenemos un problema, que son los florecimientos de algas. En este caso, bueno, se pone todo verde, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaba agua del Cerro de la Estrella no tratada,
que eso empezó en un campeonato mundial de canotaje, unos días antes ocurrió esto, y me obligaron, es que tú estás estudiando biología, tú tienes que solucionar eso. Entonces lo tomé como muy personal el asunto. Ah, Y entonces, como yo ya estaba dentro de la maestría, pero yo estaba en esa maestría, entonces fue cuando vino la huelga, y yo siempre, yo veía, me iba, estaba el Centro de Investigaciones Biológicas, no, el CICH, Investigaciones Humanísticas, algo así. Es una biblioteca conjunta, entonces yo fui ratón de biblioteca, yo quedaba encerrado ahí, eh, y era pasmado porque no te prestaban los libros hasta que por fin me dieron entrada el doctor Armando Ortega firmó la carta, entonces pude entrar a la biblioteca del Instituto de Ciencias del Mar y la Limnología, otros de mis institutos favoritos, me formaron bastante bien ahí, y esa biblioteca para mí me abrió todo el campo. Y entonces me quedaba horas leyendo, horas leyendo. Me acuerdo bien que el bibliotecario me dijo, no es posible que tú estés sacando 20 libros al mes. Y le digo, ¿por qué no? No, tú estás haciendo negocio de esto. Y digo, oye, pero si tú eres bibliotecario, es que nadie lo hace. Digo, pues es que yo me como los libros, no, o sea, no me los como, pero sí los leo mucho. Entonces me leía toda la serie de revistas, porque también en la UAM Iztapalapa me quedaba muy lejos, era la única biblioteca que tenía estantería libre. Entonces era fabuloso ir a UAM. Entonces ahí fue cuando yo conocí también a José Luis García Calderón, este, a Roberto Torres, ¿no? También mis gurús, o sea, yo veía sus libros de limnología, no, pues mis héroes, ¿no? Todos no ellos. me Entonces, digas. Bueno, tomaban, si te están oyendo, ya les dio un infarto en este momento. pues no, ¿por qué les da pena? ¿O qué? José Luis Este, García Calderón estuvo la semana pasada aquí con nosotros. sí, no, y todos ellos, increíble. Obviamente fui conociendo también a la gente más joven, también de que estaba ahí, a Patricia Ramírez, a Coco, a, a Guadalupe Rivera, todos ellos, el grupo de aquel entonces, ¿qué es? Organización Mesoamericana de Toxicología, algo así. Entonces, todos ellos yo más los veía como héroes, ¿no? Porque pues, ahí tienes tus gurús, ¿no? Qué Y bonito. todos los libros que leía, entonces uno es solamente el producto de lo que he leído también. O sea, es muy Claro. poco. Entonces, también tuve muchos problemas porque en mi tesis de maestría no me aceptaban a mis asesores, porque me dijeron, yo puse a Guadalupe Figueroa y me dijeron, no, es que no tiene el doctorado todavía, entonces por lo tanto no podemos meterla. Oye, pero si yo estoy, no, hay que poner un doctor. No, pues entonces, pues también puse a José Luis y ponía otro, y entonces ponía un montón. Y también tuve a mi gurú, que también fue Javier Alcocer, o sea, es una máxima de las eminencias de la limnología en México. Y ahí conocí a la gente también de Iztacala, ¿no? Y donde me abrieron, me acuerdo bien porque yo tardé mucho, o sea, en titularme, ya era como que de las personas que decían, no, ya no va a acabar. Pero bueno, al final de cuentas sí me metí, entonces el máximo de ellos fue el doctor Sarma, gracias al doctor Martín Merino, y me dijeron, ¿sabes qué? Ve con el doctor Sarma en la FES Iztacala, y me encuentro con estas personalidades. El doctor Sarma es hindú y su esposa Nandini, y wow, o sea, encontré la paz, Qué la paz bonito. la paz de decir todo esto siguiendo remando y todo. Cuando yo me fui a la FES Iztacala, ya dejé de remar, ¿no? Porque era o acabas la maestría o sigues remando, entonces dije, no, pues acabo la maestría. Oye, Alejandro, Y vámonos más rápido porque si no, no vamos a hablar de los humedales. Cuéntanos, ¿doctorado en dónde? doctorado en la UAM Iztapalapa y UAM Xochimilco, y en la FES Iztacala. O sea, el doctorado es en Ciencias Biológicas de la UAM. Ah, muy bien. ¿Y actualmente en dónde estás adscrito? Yo también en eso soy un estuche de monerías. Yo soy orgullosamente profesor curricular de 11 años en la UAM. ¿En cuál? En todas. Soy UAM Xochimilco, he sido UAM Coajimalpa
UAM, Iztapalapa. O sea, he estado en las tres, y siendo siempre profesor curricular, no tengo la plaza definitiva, ¿no? Bueno, fíjate Pero que hay alguien que coincide en que eres un estuche de monerías. Déjame leerte el comentario que hace Patricia Ramírez, tu maestra. Claro, mi Dice colega Patricia, ahora. Alejandro es todo un estuche de monerías. Felicidades. Y la unidad de la UAM que lo tenga de tiempo completo será muy afortunada. Después agrega Patricia, con respecto al buceo de la UAMI, es una actividad que debiera retomarse, pues no solo es una herramienta para los biólogos e hidrobiólogos, sino que es una ventana a la naturaleza para todos. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que es fundamental. Y también sí, sí, sí se tiene que ser. Son herramientas básicas para poder sobrevivir también en ecosistemas acuáticos. Muy bien. Bueno, entonces, Alejandro, ya consumimos un buen rato y la audiencia nos va a reclamar si ¿Que no por qué no hablamos hablamos de humedales? de la restauración de humedales. Entonces, para Bueno, todo empezar, esto surge cuando en el 1999 yo estaba a cargo de la pista de remo de canotaje y me dicen, yo siempre promoví que yo encontré en la maestría la estrategia de utilizar sistemas. Para esto siempre estuve en humedales, siempre conocí los humedales y sabía porque estaba en Xochimilco, todo el tiempo son humedales. Entonces, a sabías ver, que es un ecosistema pero se me que hace que tiene tú una crees regla. que tú crees que todo el mundo sabe qué son los humedales. No, a eso es a lo que Cuéntanos voy. qué O son sea, los humedales. tengo un ecosistema acuático, o sea, hay dos versiones, la muy oficial y la que es más xochimilca, ¿no? Entonces, estás en un cuerpo de agua que tiene una relación íntima con la tierra. Esa es una versión. Entonces, esa relación íntima tiene una cantidad de elementos que están interactuando ahí, que llamamos los ciclos, o sea, los ciclos biogeoquímicos, y dentro de esas interacciones hay particularidades muy propias, donde solamente tengo plantas acuáticas que pueden sobrevivir en ese ecosistema, plantas que van a estar al exterior y que pueden tener esas condiciones, tanto en ambientes semisalados, agua dulce, entonces entonces tengo también organismos acuáticos que viven ahí. Esa es como que una versión muy ad hoc, o sea, y tú puedes convivir en ellos. Entonces, a ese tipo de sistema que es un humedal, me quedó bien claro que era la versión de lo que es un ecotono, una zona de transición entre dos ecosistemas. Y esa zona de transición tienes mucha energía que está ahí. Entonces, me quedó ese elemento claro y después descubrí en un eh, manual, en una video de la Deutsche Welle, y ese video de la Deutsche Welle nos enseñó que los humedales se utilizaban para limpiar el agua. Y dije, bueno, pues aquí ya lo tenemos. Entonces ya lo empecé a buscar, entonces empecé a fomentar eso de que vamos a hacer los humedales, y no encontraba yo quién los hacía en México. Hasta que me fui con el doctor Erwin Stefanotto, otro santo gurú, que fue otro, él estuvo a cargo del Parque Ecológico de Xochimilco, deberían de invitarlo aquí, por 24 años. Y el doctor Erwin Stefanotto, eh, él me enseñó y me dijo, mira, es que todo esto es un humedal. Toma, me dio un papelito, aquí hay un humedal nuevo que tú quieres. Y eso me dio la puerta a conocer al doctor Víctor Luna Pabello, de la UNAM, de la Facultad de Química. Entonces, otra de las personalidades fenomenales. Entonces, yo llegué, me acuerdo bien cuando le marqué y le dije, oye, quiero ver tu humedal en los viveros de Coyoacán, fue el primero que se puso en México. No puedo, tengo que hacer otras cosas. Ah, ok. Dije, no, yo tengo que ir a ver esa cosa. Y me fui todo lloviendo, me metí al hospital, a los viveros de Coyoacán, estaba el policía, y digo, ¿dónde está el humedal? ¿El hume qué? El humedal. No, pues eso, quién sabe qué sea, no, pues dije, pues a ir sobre el río, me fui sobre el río, en Magdalena, sí, es el río Magdalena, sí. Sí, Me fui caminando sobre el margen hasta que lo encontré, y lo que me encontré fue una cama de tezontle, con unas plantitas así chiquititas. Me quedé 5 horas estaciado viendo el sistema, revisándolo, y solamente era una cuneta llena de piedras con plástico,
y mucho agua por todos lados. Y yo decía, ¿y esto qué? Pero está increíble. Y la gente no lo conocía. Entonces, pero esto es lo que No, yo no, quiero. déjame decirte que yo soy un vago de los viveros, que tenía la costumbre de correr ahí. Nunca jamás había sabido que había un humedal. Sé que Sí, pasa el río Magdalena y que pasa lleno de mugre y todo lo demás, ¿no? Pero el humedal, te prometo que la próxima vez que vaya, iré con ojos biológicos. ahí queda todo el mundo. Entonces, ahí fue cuando conocimos ese humedal y de ahí la estrategia básica es lo que yo tengo en un ecosistema natural de tierra, agua y que puede servir en algunas ocasiones para filtrar el agua, no porque también puede salir contraproducente. Aquí lo podemos hacer igual, o sea, ejemplificamos ese mismo proceso de una forma constructiva, donde tengo un mecanismo de, primero, una parte impermeable. A esa parte impermeable le voy a incorporar las plantas, y esas, antes de poner las plantas tengo que poner un medio de soporte que son las piedras, y esas piedras van a permitir que exista una comunidad de bacterias, y esas bacterias van a empezar a hacer un proceso junto con las piedras. Primero entra el agua sucia con una gran cantidad de elementos contaminantes del agua, así porque me quedé pensando mucho en, en tu logo, ¿no? De tan claro como el agua. Y digo, pues no, es que yo no trabajo tan claro como el agua, yo tan sucio como el agua, o sea, yo trabajo eso. Entonces, toda esa agua sucia, yo tan sucio como el agua, es a lo que estamos actualmente acostumbrados, pasamos por ese sistema y le vamos primero removiéndolo a nivel filtro y después todas las bacterias quitan lo que le gusta. Las plantas, le ponemos plantas para que le dé una dinámica dentro de ese sistema. Hacemos un ecotono y después el agua ya sale sin todos los elementos con una menor proporción de esto. Entonces, a esa parte, esa es de las ventajas que podemos tener dentro de los sistemas de los humedales. Entonces, eso lo aprendí en muchos de los escenarios en forma natural y ya cuando lo vi artificialmente, pues ya la tecnología ya lo sabemos. Entonces, lo fuimos difundiendo, fuimos muchas zonas, así que muchos fuimos partiendo plaza, pero nunca nos ayudaban. O sea, siempre nos decían que no, que eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve. Y tuvimos la oportunidad de estar eh, hicimos la red de cuerpos de agua de la Ciudad de México porque estaba a cargo de la pista de canotaje y me despidieron y ya después vinculé a todos los otros lagos porque yo dije, en lugar de darles currículum a todos, pues mejor los junto y les doy una plática de humedales, ¿no? Y, y ahí fue como hicimos la difusión. Luego eso nos llevó al Foro Mundial del Agua en México, presentamos los humedales y eso fue algo que me dio mucho gusto porque nos llevó esa plática hasta las magisteriales. Entonces, sí son magisteriales, no sé, son donde están todos los ministros y ahí platicamos de los humedales y todos se le quedaban viendo, ¿no? Este, y entonces quedó dentro de esa parte de que los humedales tenían que estar dentro de todos los lugares. Y alguien de Tabasco me dijo, ven a ver al mío, ¿dónde está? En Tabasco. Y ahí conocí a otro hindú, y me llevó a la planta de Malpustepec. Y fue fenomenal, fue increíble, o sea, esa planta. Después conocí la planta de Oscar Monroy de los humedales en Aguam, Iztapalapa, fascinante. O sea, cada uno que ha ido evolucionando y esos humedales, eso fue, o sea, ha sido una gama de cantidad de humedales, tanto buenos, fracasos. Luego montamos una planta de humedales para poder poner la primera lago natural, o sea, lo que llaman ahora alberca natural, que tú puedes nadar sin cloro, porque estás limpiándolo con humedales. Nosotros hicimos la primera, el lago, que eso lo hice con el ingeniero Héctor Ramírez, otro gurú también. Y ahí hicimos la primera sistema así, todo recirculante, fenomenal. Nos dio la entrada otro ingeniero, Ernesto Marcos, en paz descanse. Y con ellos fuimos fortaleciendo los humedales. Después Víctor Luna me invitó a trabajar en el humedal del lago de Aragón, lo hicimos también el humedal del Cibac, funcionó todo perfecto. Entonces, ha sido como que un collage de muchos humedales,
para que puedan cristalizarse en muchos proyectos más ambiciosos, como que ahorita el que tenemos, que uno muy, muy interesante fue el del ecoducto. Eso es lo que no quiero, eso es lo que quiero que nos platiques ahorita, pero antes y casi, casi, como dicen los diputados por alusiones, te quiero leer el saludo de Oscar Monroy, Hermosillo, Ay, que otro dice, muy interesante, saludos de Oscar saludos, Monroy doctor. y Luis García Gascón. Y Perfecto, entonces saludos. Oscar dice que debemos pedirle a De Alba que organice una visita al humedal. ¿Qué te Sería la parece? visita de los 7 humedales, yo creo. Hay Sí, mucho. alguna de esas. Después Ricardo Campos dice, saludos Ese afectuosos señor no lo conozco. por fortuna. Afectuosos saludos al ponente, al moderador y a la amable concurrencia. Hoy da biopiscinas. Sí, andamos ahí. Muy bien. Después Elizabeth Salgado dice, ¿se puede ir a visitar el humedal del Agua Iztapalapa? Eso lo debía de contestar Oscar Monroy, pero yo lo conozco. Yo sé que sí. Sí, A, sí a se mis puede alumnos yo visitar. los llevo de cajón ahí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Alejandro, vamos por este último trabajo, última labor que te ha dado tanta presencia Sí. mediática, los humedales del acueducto o del El ecoducto. viaducto. Sí, sí, Sí. cuéntanos. ¿Dónde está? Eso, prácticamente estamos hablando del viaducto de la Ciudad de México. O sea, lo que tenemos exactamente entre División del Norte, ¿sí? Insurgentes y viaducto. Entonces, en ese tramo, exactamente ahí donde está el hotel este famoso, no me acuerdo cómo se llama, Fiesta Americana creo que es, Ajá. ahí eh, lo que ocurrió fue que antes uno pasaba por el metro y veía el camellón ese y uno se preguntaba eso, se puede hacer muchas cosas ahí. Y resulta que dentro de estas organizaciones ambientalistas conocí a Arnold Ricalde. Arnold Ricalde fue diputado y ese es un ambientalista. Entonces, ese ambientalista me vinculó y me dijo, oye, necesito que vengas a ver un proyecto. Entonces, yo voy a verlo y me encuentro con Elías Catán, todo el grupo con Pilar, y todos ellos me enseñan eh, el sistema que iban a hacer un parque encima de ese proyecto. Y lo primero que yo les dije, ok, si van a hacer un parque, ¿de dónde van a sacar el agua? Porque pues ya había estado a cargo de varios parques, porque también estuve a cargo de la Alameda Oriente, ¿no? Entonces, pues lo primero que decimos es dónde está el agua. Y no, pues no sabemos dónde está el agua. ¿Cómo que no saben? Entonces me fui recorriendo todo, volteo y veo el drenaje. Y dije, aquí está el agua, de aquí la vamos a sacar. No, pero ¿cómo? Aquí la vamos a sacar. Entonces ya empezamos a hacer algunos. Entonces se los dije, me confiaron en mí, es algo fabuloso. Yo ya conocía a Elías Catán, ya había ellos haciendo algunos proyectos también muy importantes. Y eso fue la organización 4 al Cubo. Entonces, vamos ahora en aquel entonces el gobierno de los que estaban a cargo y empezamos a presentar la Secretaría de Obras, que era la Agencia de Gestión Urbana, no me acuerdo cómo se llama, y, y les enseño el proyecto. Digo, es que podemos hacer esto. Entonces les enseñé lo que ya teníamos en el CIVAC, que es un diseño de Héctor Ramírez básico. Entonces yo fusioné con lo que teníamos en la UAM Iztapalapa, porque solamente habíamos utilizado los humedales junto con el humedal de Víctor Luna. Entonces hicimos una mezcla, entonces se pudo utilizar todo ese sistema en medio, donde hicimos una plancha, porque nadie sabía qué tanto podía soportar de peso ahí. Entonces hicimos una mesa prácticamente que podía soportar todo un sistema básico de humedales a partir de biodigestores, lechos de lodo. Fue un trabajo en equipo y lo presentamos. O sea, intervinieron gente del Politécnico, gente de la UNAM, gente de Unitec, gente de la del Valle, gente de la Salle, gente del TEC de Monterrey. Entonces hicimos ese proyecto encima del viaducto.
que prácticamente es poner un humedal en medio de ese lugar con todos los sistemas que ya habíamos conocido. ¿Cómo podemos sacar el agua del drenaje, pasarla por estos sistemas? Y ahí hicimos una gran cantidad de cambios, porque en lugar de que el sistema fuera completamente lineal, lo subimos, lo mandamos en forma, porque va de poniente a oriente el viaducto. Entonces lo que hicimos fue sacar el agua de un punto y mandarla de oriente a poniente bajo la pendiente indistinta del lugar, de forma contraria, y luego regresar. Entonces así eficientizamos el sistema. Y con eso logramos que en lugar de ser solamente 150 metros, fueran 300 metros de tratamiento de agua. O Y sea por lo que, tanto, logramos filtrar todo ese sistema y con eso ya garantizamos la cantidad de agua para todo un parque. O sea, nos da 30 metros cúbicos de agua diariamente ese sistema. muy bien, yo creo que es un lugar que inevitablemente hay que visitar. Alejandro, déjame seguir con los comentarios de la Sí, audiencia. Dice Elizabeth Salgado, soy estudiante de la UBBJ de Nueva Creación, y estamos muy interesados en estos temas, pero nos hacen falta muchas visitas de campo para comprender toda la teoría que hemos visto. A si se ese ponen en contacto comentario, conmigo, les hago una visita en campo como se pueda. perfecto. A ese comentario se agrega un comentario de Lilia Naya que dice, en la Feria de las Ciencias de la UAM Iztapalapa organizamos visitas con el doctor Monroy a la planta piloto y al humedal. Entonces también otra invitación. Después Juan José Santibáñez nos pide que nos cuentes tu experiencia en la limpia con pulgas acuáticas del lago del Country Club por aquí en Churubusco. Ok. Cuéntanos eso. No, eso fue ya muchos años. O sea, lo que pasa es de que estábamos, eh, mi mamá la invitaban porque tenía sus amigas de la campestre. Y entonces a mi mamá le invitaban a los desayunos ahí a ese sitio, al country club, al golf. Y entonces, pues en una de esas vamos. Y, y pues a ver, o sea, yo que voy a estar escuchando el chisme de la mujer ahí con ellas, ¿no? Pues se van a sentir incómodas. No las voy a dejar hablar. Entonces, lo que me fui al lago que tenían ahí el campo de golf. Entonces estaba todo verde. Y entonces yo lo que tenía era, yo ya había visto, entonces yo tomé eso, entonces me fui al Google de aquel entonces, que era una enciclopedia, la enciclopedia, Monitor, me acuerdo bien, entonces yo busqué qué es lo que está verde, por qué está verde, y descubrí que eran las algas, entonces dije, yo había visto unas caricaturas y dije, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Y entonces tomé que tenía que tener al consumidor, estamos hablando de que yo estaba muy chico, estaba en secundaria por ahí, entonces aprendí que por medio de las pulgas de agua, que era algo que comprabas en la esquina, podías consumirse las algas. Entonces yo compré unas 20 o 30 bolsas de pulgas de agua y fui y las aventé ahí. Y a lo largo, después que te gustan los 3 meses, regresé y ya estaba completamente limpio, pero ahora estaba lleno de pulgas, ¿no? Entonces fue una forma de limpiar el sistema muy rápido. Está transparente, pero ahora está lleno de pulgas. Entonces, esa fue como que una de mis primeras experiencias de cómo rehabilitar ecosistemas ahí. Muy Pero eso bien, fue una cosa. muy bien. Bueno, si quieres redondearnos la idea del viaducto o Es platicarnos de algo que del bajo puente. ese, 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 ese humedal del ecoducto, que es, yo le llamo como llevar Xochimilco a la al centro de la Ciudad de México. Eso fue lo que yo le llamo, cómo exportar Xochimilco a otros ecosistemas, a otros lugares donde no hay. Entonces fue lo que hicimos, porque mucha de la tierra que sacamos de Xochimilco la llevamos ahí. Entonces ahí se generó mucha biodiversidad. De 4 especies que había ahí, al final dejamos 100 especies, que también está gracias a 4Q hicimos un modelo muy bien. Y el trabajo de servicios sociales, o sea, los servicios sociales son importantísimos en esto. También hicimos unos humedales muy grandes
flotantes en el Parque Ecológico de Xochimilco. Ahí están mis alumnas, está Diana y Olivia, fenomenales. Hicieron unos trabajos fantásticos y con ellos también está Virto, que también hicieron unos trabajos de análisis de calidad del agua. Y eso nos llevó a trabajar un poco en lo que es en el Parque Cuitlagua, que está en la UAM Iztapalapa. Pero ya con toda esta experiencia, porque yo estuve en la UAM Xochimilco dando clases, luego se acabó ahí los contratos, fui a la UAM Coajimalpa, ahí también aprendí lo que hacen los ingenieros, después me fui otra vez a la UAM Xochimilco, luego me volvieron a contratar en la UAM Iztapalapa, y, y entonces esa experiencia me ha dado como que la vinculación con todos los profesores, con los sistemas educativos y la formación a los alumnos, que es lo más importante, yo creo, ¿no? Llevarlos a estos lugares y enseñarles estos espacios y enseñarles que se pueden limpiar las cosas, que hay otros lugares, hay otras formas de ganar dinero, hay muchas formas de estrategia, eso es fundamental. Y, y ellos me inspiran a seguir haciendo estos proyectos, ¿no? Ya voy a llorar. Bueno, esa es una buena manera de concluir esta emisión. Sí, No, ¿no? Con cuéntanos, lagrimitas. Pero redondea. todo eso me llevó a una cosa brutal, que es lo que pasó en lo que pasó de Cuemanco, es el bajo puente de lo que yo, a mí me llamaron de repente, me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a visitar esto? Yo estaba asesorando al Canal Nacional para atender algunos proyectos ahí, que ya teníamos un proyecto, Oscar y Ricardo, tenemos un proyecto fenomenal, y Jaime, eh, pero no fructificó. Pero ese proyecto lo traíamos ya en la cabeza y entonces me llevan a este lugar, me dicen, oye, ¿cómo ves esto? Entonces veo, y ese sitio, como yo ya había estado años en ese lugar, en lo que es el periférico, ahí yo estuve, ahí sembré yo árboles, ahí caminaba todos los días, ahí llevé a mis alumnos, y en medio del camellón había así un humedal. En su etapa, hay un proceso de sucesión biológica. Entonces primero hay un lago y luego se transforma hasta humedal, hasta que se convierte en un completamente tular, ¿no? Entonces era un tular. Y ese tular ya había desaparecido el tular, ¿no? Es un Entonces yo tular. vi, son plantas, en este caso son tiras, en este caso son plantas acuáticas, son tiras de lo que se hace para hacer los petates. Con lo que hacen los petates se hace, de los tules se obtienen para hacer petates. Y Ah, entonces ya había puras plantas, son plantas que parecen longitudinales, prácticamente son como tiras, y esas plantas es lo que estaba dominando ahí, entonces ya desapareció, o sea, solamente me encontré con una cantidad enorme de tesontle, que lo pusieron porque estaban haciendo las obras para poder poner el puente, ¿no? Y ahí es algo de que no sé, se cree y no se cree, se dice o no se dice. Entonces yo estuve ahí metido, me decía que qué podemos hacer aquí, y lo primero que dije fue, pues un Xochimilco. Aquí hay que hacer un Xochimilco, ¿no? ajá. Y, y prácticamente cuando decimos vamos a hacer un Xochimilco, pues empezamos a ver cómo se iba a hacer. Y, y yo ya había conocido en este caso a otro de los gurús que a mí me ha enseñado también. Aclaro que también la fusión con los arquitectos es fundamental, o algo de ellos es Alberto Kalash. Yo empecé a trabajar, Alberto Kalash, con el aeropuerto del lago, la fusión del lago con el aeropuerto. Él me enseñó esa visión a larga escala, conocer a los arquitectos. Y esas fusiones me han llevado a trabajar con Gustavo Lipkau, con otros arquitectos, y entre ellos está también Laurent, arquitecto Laurent, y, y él, junto con Elías Catán, hicieron todas esas partes y conocen, entonces hacen ahora el Parque Cuitláhuac, y el Parque Cuitláhuac es ahora un humedal impresionante a raíz de muchas cosas que tuvimos que fusionar, de lo que aprendimos en el acueducto, esa parte de lo que estaban retirando, porque yo les dije, primero tienen que quitarme todo el tesontle, y todo lo que quitaron, lo que retiraron, lo mandaron a Parque Cuitláhuac. Entonces, todo el tule que estaba, una gran parte del tule que estaba ahí, está ahora en Iztapalapa. Entonces, tenemos un lago con humedales en Iztapalapa, todo lo que estaba ahí abajo,
ahora está ahí brillantemente, está increíble, tienen que ir a visitarlo. Yo nomás quiero llegar alguna vez cuando tenga otra vez contrato con los alumnos a enseñarles, ¿no? Este, y, y entonces está fascinante. Y después de eso ya tuvimos que abrir todo ese tesón de quitar y lo que hicimos fue crear un lago como estaba antes, cosa que no estaba antes, o sea, pero yo te estoy hablando antes en 1800, en 1800 había un lago allí. Entonces regresamos, quitamos todo ese material y lo fuimos distribuyendo a diferentes cuerpos de agua. Y entonces ya generamos el Parque Cuitláhuac, el Museo del Ajolote, y hay otros cuerpos de agua que hay que potencialmente generar más, ¿no? Y entonces se crea esto, se crea el puente. Yo no sé de puentes, yo no sé de esa parte, pero sí sé de humedales. Entonces yo dije, bueno, si está pasando esto, pues vamos a seguir luchando contra esto. Viene toda la parte mediática, todo el bullying, que me hicieron una enorme cantidad de bullying. ¿Por Mis qué? colegas me tiraban. Bullying, sí. ¿Pero por Por qué? todo. ¿Cuál era Me el tenían punto? apodos, desprestigio, mencionaban que te vamos a acusar con el rector de que estás haciendo cosas malas, mismos colegas que no se puede, pero pues ya estamos acostumbrados al no se puede. Y pues ya estaba entrenado porque me decían mis amigos del canotaje, pues ya estás acostumbrado al bullying de nosotros, entonces no te va a pasar nada, ¿no? Y, y entonces ahí estuvimos disfrutando todo eso y pues a la fecha pues ya tenemos ahora un humedal abajo del puente. No está terminado, tenemos que hacerlo vamos a tardar 3 años en resolver eso, pero la primera etapa ya está funcionando y está para visitar y a todo el que quiera medir está bienvenido. Queremos introducir puras especies nativas, nos hace falta mucho por hacer, están cordialmente invitados en lugar de decir, ya no, pues ya no, el puente está ahí. Eh, Agradezco a la empresa porque también la empresa sí aceptó esto en lugar de hacer un parque normal, decidió hacer un humedal y estamos investigando, prácticamente se deja un laboratorio para todas las generaciones de cómo hacer mejor las cosas. Ya no volvemos a hacer eso, no, pero se deja un laboratorio para entender y ahora en cada bajo puente poner humedales. Que este cuerpo de agua se llene por todos lados, porque también los bajo puentes, en lugar de tener una tienda que esté lleno de lagos, que tenga ecosistemas, o sea, que tenga a los lados agua. Entonces, yo creo que hay más bajo puentes que volver a poner lagos que humedales que volvemos a poner un puente. Eso ya no va a pasar. Esperamos, no lo vuelvan a hacer, por favor. Entonces, sí, esta es una nueva forma de verlo, entonces tenemos que tener muchísimo trabajo, falta mucho trabajo y hay que seguir atendiéndolo. No sé qué va a pasar a futuro, pero de que va a seguir el humedal, eso es lo que queremos. Y queremos que haya más humedales y más Xochimilco por toda la cuenca. Muy bien, Alejandro. Creo que con ese mensaje cerramos esta emisión. El tiempo Muchísimas gracias. se nos ha ido volando, pero creo que requerimos otra conversación contigo y una conversación donde podamos ver más imágenes. Bueno, no más imágenes, Ah, porque ahora no vimos, pero te emplazamos desde ahorita, te vamos a convocar, te vamos a invitar para que vuelvas a platicarnos de este tema que se me hace de primera importancia, pero ahora ya a lo mejor apoyado con imágenes para que nosotros podamos un hacernos cursito básico para todos. sí, una idea de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que pretendes, qué es lo que estás buscando, porque algunos de nosotros creemos que es una alternativa sensacional para la Ciudad de México, ¿no? Y un ejemplo de manejo del agua, ¿no? Como debe ser. Alejandro Alba, quisieras Me falta decir mencionar, un... también mencionar al ingeniero Martín Vázquez, fundamental en mi formación. Él es ingeniero hidráulico y el ingeniero Camaño fueron fenomenales para enseñarme la parte ingenieril también. Y a todos, a Muy los que no bien. haya nombrado, todos han sido parte de esta cristalización. Lo que nos queda claro es que eres un estudiante muy dedicado y además muy agradecido con todos los que han tenido que ver algo en tu formación. Nos parece un otro detalle de ese
de esas monerías que dicen que tienes. Entonces, Ok. Alejandro, ¿quisieras decir algún mensaje de cierre en estos minutos que nos quedan? No desesperen, chicos, estamos todavía en pandemia, pero vamos a poder salir a campo y va a ser impresionante. Vamos a poder estar en esos lugares, vamos a poder seguir monitoreando, vamos a poder seguir atendiendo lo que nos encanta, que es ir a atender los problemas ambientales. Van a tener esas experiencias y esas prácticas. No se desesperen, es un proceso para poder leer todo lo que yo también me encerré leyendo. Háganlo ustedes también, lean mucho y ya después lo ponen en práctica. Los ecosistemas los estamos abriendo para ustedes, tenemos muchos humedales para ustedes, tenemos ahora en Mixcoac, está para poder hacer servicio social en Mixcoac, está para poder hacer servicio en Cuitláhuac, está para la pista de canotaje también está abierta, Chapultepec está abierto, tenemos un proyecto increíble con Fabiola en Cuautitlán, Izcalli. Entonces, tenemos proyectos en muchos lugares, estos están cordialmente invitados, hay que ponernos orden, pero vamos a tener el tiempo, entonces no se desesperen. Y Muy saludos a bien, todos los colegas muy bien, Alejandro. Pues y a las personas que están han participando. escuchado ustedes a Alejandro Alba, que además de ser un investigador sólido, un profesionista con una formación muy bien estructurada, es un apasionado de lo que hace y lo que Pero eso hace se lo debo a además, toda mi familia, gracias a mis papás, a mis hermanos que me hicieron bullying y obviamente a mi esposa también, ¿no? ya nos contarás de ellos en próximas ediciones. Ok. Alejandro, te agradecemos mucho tu presencia aquí, te vamos a convocar nuevamente y agradecemos también a toda la audiencia que ha acompañado esta emisión. Les recordamos que seguimos teniendo una cita cada viernes a las 7:15 por estas mismas, por estos mismos canales, por estas mismas redes. Y le agradecemos mucho a Lilia Naya y a Lucy Miguel por la producción de este conversatorio. Recuerden que esta serie de conversatorios, tan claro como el agua, marcan el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua, que es un proyecto de toda nuestra universidad, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y donde esperamos que Alejandro Alba se sume muy pronto para que vaya conociendo las actividades y vaya siendo parte de este proyecto de divulgación. Alejandro, otra vez muchas gracias. Muchas gracias. Y muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos vemos el próximo Saludos a viernes. todos. Buenas Gracias, noches. buenas noches.